Hoy, en Cómo lo logré, hablaremos de algo que todos tenemos en común: crecer entre la lucha, adaptación y el sueño de salir adelante en este país, aunque algunos llegaron sin haberlo elegido. Yo creo que todos los que hemos cruzado, todos nos quedamos marcados por la experiencia que te deja eso. Realmente creo que después de esa experiencia la vida no la vuelves a ver igual. Porque aunque nuestras historias empiezan diferente, la vida que nos formó nos exigió y nos enseñó a convertir cada dificultad en un propósito. Wow, no sé qué era más difícil, si afrontar la situación. Las dos opciones que tenías en ese momento iban a ser complicadas. Ya se enojó, él se enojó bastante. Tanto así que me agarró de la cabeza y me azotó así en la pared. Como me enojé mucho, me volteé y lo agarré a patadas. Lo golpeé a pura patadas y no lo dejé moverse. Entonces lo tiré ahí y salí. Y esa misma mentalidad nos llevó a una competencia que nadie quería perder: el maratón en el que Erwin corrió al lado de Manny y Héctor. Así que hoy, con Manny y Héctor como invitados, conectamos nuestras raíces, nuestras batallas y esa carrera que terminó siendo mucho más que una competencia. Bienvenidos, mi nombre es Erwin Alcántara. Yo soy Pedro Escárcega. Y esto es Cómo lo logré. Héctor, estuviste a punto de tener DACA. ¿Crees que fue uno de los errores más grandes que cometiste? Sí y no, porque la verdad es que yo, aunque no tenga DACA, tengo mis papeles de trabajo, que es mi I-10 y todo eso, y entonces lo único que me quitó no tener DACA es tener mi seguro social y también viajar con un pasaporte. Ok, con DACA no se tiene un pasaporte americano. No, mis hermanas todas tienen de México, pasaporte de México. Ok, técnicamente es un permiso de trabajo. Y lo que sí no puedo hacer, que podría hacer con DACA, es algo que se llama Advance Parole, que básicamente puedes ir a México en una visa como de estudio o si alguien de tu familia se enferma, puedes ir por una razón diferente. Y mis hermanas, las tres, han visitado México. Han ido a México a ver a nuestra familia, entonces eso es algo otro que no pude hacer. Entonces eso sí dolió, no poder ir con ellas ahí. Ok, conectando un poquito con México, ya que lo mencionas, tú viniste a los 16 años, Manny. Sí. Cuéntanos el proceso. ¿Cómo fue el momento exacto en donde estás en la frontera y dices, ok, tengo que saltar esto, si es que saltaste? Mi idea era venir solo por un rato, como todos, un año y medio, pero nunca sabía el proceso o lo que iba a llevar a llegar a este país. No tenía ninguna información. Prácticamente para mí era como una vacación porque nunca las tenía. Entonces, venir para acá era como, pues sí, escaparse en un rato y después volver. Entonces, yo vine entusiasmado, contento porque estaba conociendo nuevos lugares, estaba viajando largo. Y lo de la frontera realmente no sentí que fuera nada peligroso porque no tenía eso en mi mente. Para mí fue algo así como una excursión. Entonces eso fue mi experiencia. Si decía la persona que nos iba a cruzar, vamos a caminar de aquí para allá a tal lugar, tenemos que llegar a tal hora. Ok, dije, toda mi vida he caminado, entonces de niño corría, caminaba por horas, entonces es normal caminar para mí por largas distancias, entonces no es difícil. Veía que la gente se cansaba y eso, pero para mí es caminar normal, no había ningún problema en sí, entonces para mí no fue nada difícil. Eso sí repercute entonces más o menos cómo creces y dónde creces, claro, para desarrollar habilidades que te pueden servir en algún momento, como en cruzar la frontera, que fue un poquito tu caso. Sí, creo que sí. Yo jugaba mucho fútbol en México, entonces... ¿Cascaritas? Ajá. No, jugaba, o sea, cascaritas era casi como el pan de cada día. Siempre hacían como 2 o 3 cascaritas, pero también era como muchos partidos. Se jugaban como 3 partidos en sábado, 3 partidos en domingo, y la verdad que toda la semana jugando después de escuela o así con todos los amigos nos juntábamos en el campo de fútbol y practicábamos tiros, hacíamos las cascaritas después de cada entrenamiento. O sea, teníamos nuestro entrenamiento propio. O sea, no era como que había un coach, pero nosotros según hacíamos ejercicio. Y ponían tabiques así. Sí, todo. Entonces, cuando yo crucé, la verdad que yo traía una condición fantástica. Toda mi vida he tratado de tener una condición fantástica. Güey, un negocio de entrenamiento para saltar la frontera en México.
¿Tú crees que no hay? No, se me acaba de ocurrir cómo va a haber. Nunca lo he escuchado. Debería haber, ¿no? Pero entonces, ¿cómo fue? ¿Fue también igual de fácil que con Manuel? No, la verdad que no fue fácil. Fue un proceso, yo creo que todos los que hemos cruzado, todos nos quedamos marcados por la experiencia que te deja eso. Realmente creo que después de esa experiencia la vida no la vuelves a ver igual, porque si es tu vida corre peligro. Quizás también cuando, como dice Manny, uno no piensa realmente en lo que conlleva, pero lo haces ya cuando pones cabeza o pones conciencia a pensar qué es lo que estabas haciendo, si te pones a pensar, wow, estaba arriesgando mi vida. Y todo se escuchaba más, e incluso hasta la fecha, todo se escucha más, como igual también se escuchaba de que muchos mexicanos mueren en el desierto, o mexicanos esto, y yo tengo como un pavor a las serpientes, entonces era como de que yo no quiero, yo no quiero. Güey, me va a picar, sí. Sí, yo tenía mucho miedo de eso, era más el miedo de eso, y también pues a mí en México nunca me arrestaron ni nada, entonces sí fue como, me agarraron 2 veces, y la primera, yo ya había cruzado, pero el guía estaba como muy drogado. Güey, lo barato sale caro, siempre lo hemos hablado. No, o sea, entonces, ese guía ya había pasado 4 grupos. O sea, nosotros éramos el 5.º grupo, dijo, rápido vamos a... O sea, llevaba 4 grupos de experiencia. Sí, o sea, no, ya llevaba, o sea, durante ese día llevaba 4 grupos, día. Sí, o sea, nosotros éramos su 5.º grupo. Ya estaba cansado. Ajá, entonces era de que los voy a pasar rápido ya y nos vemos. Entonces llegamos, yo recuerdo haber llegado al otro lado, pero no sé si en ese momento lo que él se metió, lo que haya hecho, le pegó. Y después dijo, no, vámonos para allá. Entonces, claro, sentíamos que estábamos caminando hacia atrás y le decíamos... ¿Y nadie le dijo? Sí le decíamos, pero realmente, ¿qué haces tú? O sea, ¿qué haces tú cuando no sabes nada de ahí? Y tú nada más sigues las direcciones, ¿sabes? Que caminamos y de repente escuchamos que venían como camionetas y nos tiramos y me di cuenta que estábamos tirados en el camino de las camionetas donde pasan las camionetas. O sea, llegamos y nos entregamos solitos literal. Casi se les pusieron de pechito. Sí. Y ya la tercera vez... Pues sí, pasamos, pero yo creo que si yo no hubiese pasado en esa tercera, yo no estuviera acá. Porque ya esa tercera era como mi última. Porque, la vencida. Sí, yo era de que yo sí dije, para mí, si no pasas, porque del tiro, Dios no quiere que pase. Uy, qué oso regresar a casa en México y tocar la puerta y mamá, Güey, pero soy yo. ¿Pero por qué te viniste? ¿Por qué me vine? Primero porque quería ayudar mucho a mi mamá y a mi familia. Y segundo porque mi tío, que es como mi hermano, él ya estaba aquí. Entonces él fue de vacaciones a México y me dijo, ¿y si te vas conmigo? Él me dijo un día antes de que él se viniera. O sea, me dijo, ¿y si te vas conmigo a Estados Unidos? Y yo de que, ok. Pero que yo tenía... ¿Pero te viniste con él o te viniste Sí, solo? me vine con él, pero yo tenía hecha mi vida ya. O sea, de hecho, cuando yo les comenté a mis amigos, me reuní con ellos en el grupo de la iglesia que íbamos, les comenté y fuimos a comer quesadillas. Y les dije, creo que me voy a ir a Estados Unidos. Y ellos me decían que no me viniera. Ellos me dijeron, no te vayas a Me acuerdo de un amigo que él me dijo, yo voy a hacer tal negocio, te puedo dar trabajo de eso, quédate, porque mi vida estaba allá. O sea, todo. Entonces, pues me vine nada más también igual, realmente por la experiencia. También venía solamente por 3 años y me regreso y al último me terminé Todo el quedando. mundo comienza a trabajar muy fuerte solo para 3 años y después de 20 aquí seguimos. ¿Y cuál fue tu primer trabajo, Manny? Mi primer trabajo. Déjame ver si me acuerdo. Tu primera chamba. Mi primer trabajo tal vez, o creo que fue lo más seguro, es que estuve trabajando en Labor, una compañía que está por aquí cerca, que es que tienes que madrugar, llegar a la oficina y poner tu nombre en un libreto así largo y cuando llamen personas que porque llegas temprano, te mandan a un sitio, haces lo que sea, ya sea desde barrer, a ser ayudante de alguien o simplemente estar, no sé, con una bandera o lo que sea realmente. Es como irse al Home Depot pero registrado, ¿no? Algo así. En realidad necesitan ayuda de lo que sea, de lo que sea, sí. De una manera más legal. Sí, esa compañía realmente solo contrata personas así para asistir o ayudar a trabajos. Realmente ellos se especializan solo en eso y no necesitas experiencia realmente, lo cual es lo que uno carece cuando llega.
no tienes experiencia de trabajos aquí, entonces es como una buena oportunidad ahí. ¿Cuál fue la primera diferencia que notaste muy marcada de el lugar donde vivías a cuando llegaste aquí a Estados Unidos? Primero, las calles, obviamente. Había calles. Ya, porque la que en Oaxaca estaba todavía sin allá pavimento. es pura, ¿no? Sí. pura tierra, Ya. piedras y arroyos y polvo y todo eso, ¿no? Pero primero las calles, obviamente, la estructura de las construcciones es totalmente diferente. Y obviamente llegué en un tiempo como ahorita. Fue en finales de enero. Un tiempo frío y todo se ve muy diferente. Realmente pensé que estaba todo muerto para ese tiempo porque ves los árboles todos pelones y... Pareciera que no van a volver Ajá, y a así renacer. todo right? triste. Y entonces, ese fue uno. La siguiente era, estaba preocupado porque qué iba a comer. Pues estoy acostumbrado ya a comer tortillas y, ¿me entiendes? Frijoles, lo que Iguanas. sea, iguanas. Iguanas. Y para mi suerte, dijeron, estaba la única tienda que está cerquita ahí donde llegué a vivir. Era la única tienda que conocía, entonces siempre compraba ahí. Ahí había comida o había cosas mexicanas que no pensé que existieran en este lado. Que sí es un shock como que ver las tortillas en un empaque al principio. Ahora ya es muy normal, pero Sí. antes nos mandaban todos los días por tortillas a la esquina o a la tortillería y venían calientitas. Y aquí dices, like, Aquí toda tiesa. en tu casa había tlayudas grandes en Oaxaca. Allá y- se hacían, mi madre hacía tortillas a mano, entonces ya me acuerdo que cuando mi hermana hacía las tortillas, nosotros nos lo agarrábamos. Mi Ujú. pobre hermana nunca terminaba de hacer las tortillas porque todos nos las comíamos. La hacíamos enojar por eso. Pero bueno, esas eran las memorias que tenía y aquí no estaban, ¿me entiendes? No había tortillas frescas, entonces para mí eso era muy... ¿Cuál fue tu shock Shock. más impresionante? Creo que yo nunca me había sentido tan pequeño como cuando no entiendes a la gente. El idioma es, creo que, un golpe de realidad en donde no puedes comunicarte, solamente te toca reírte y decir yes. Es la única palabra con la que entras. Y es impresionante cómo te hace sentir raro, te hace sentir como que no perteneces a este lugar. Y eso te pone triste, la verdad. Te pone triste al principio porque no te puedes comunicar con gente. Por decir, mi primer trabajo fue en una factoría, entonces yo no podía entender qué es lo que estaban diciendo. Y cuando no entiendes, no sabes si están hablando bien de ti, están hablando mal de ti. Entonces, sí, como que sí te hace sentir pequeño. Eso para mí fue como que bastante impactante porque yo soy muy sociable en México, siempre he sido muy sociable. Ahora lo soy ya también que ya estamos en el idioma, pero de primero creo que ese es lo primero un golpe de realidad que te da. Y la diferencia de edades entre ustedes es muy diferente en cuanto a cuando llegaron aquí. Sin embargo, tú tuviste una situación similar en el kinder. Me trajeron a los 5 años, entonces yo cuando vine no sabía nada de inglés. Y en el kinder, pues no había manera de que entendiera nada. Entonces reprobé el kinder, no me dejaron pasar. Pero es porque no sabía inglés, no es que estaba menso y todo eso. Pero bueno, un poco. Pero Ajá. lo que pasó es que después del kinder, obviamente lo tuve que hacer todo otra vez. Las maestras se dieron cuenta de que comparado a los niños de kinder yo ya estaba bien avanzado. Entonces le pidieron disculpas a mi mamá, le dijeron perdón que pensamos que tu hijo no estaba listo. Ajá. Y ahora él es más inteligente de los americanos que nacieron aquí. Güey, eso es como cuando te meten un año a la cárcel y después te dicen, No se discúlpame, equivocaron. no eras tú. Sí, Yeah, sí, like, ajá. no, se siente Pero era como un más por el delito. idioma. Todo completamente por el idioma. No. Wow. Y la diferencia entre tú creciste aquí, nosotros tres llegamos, pero tú también tuviste un primer trabajo en un país que no es el tuyo. Ay, sí. ¿Cómo fue tu primer trabajo aquí en Estados Unidos? No, mi primer trabajo fue otra cosa. Bueno, en la escuela yo estudié artes culinarias, Ujú. entonces aprendí a cocinar y todo, y mi primer trabajo fue en una pizzería y yo era el cocinero. Entonces el primer día de mi primer trabajo fue un desastre porque básicamente en los primeros 30 minutos entré al baño y lo tapé. Ahí, Pero right ¿por away. qué no fuiste al baño antes de ir al trabajo, Héctor? Like, No sé. Eso era la idea. ¿te dieron nervios? Yo creo que te dieron nervios. Luego a robar horas. Sí, sí. Y entonces, No pues, manches.
lo tapé y en ese momento tenía 15, 16 años y nunca había tapado un baño, no sabía cómo. Estabas esperando a tener tu primer trabajo. Entonces le seguía apretando el botón de flush. Oye, pensé que estaba... No. y entonces lo que pasó es que seguía apretando. Para que se fuera. Ajá, para que se fuera. Y toda el agua empezó a subir. Con todo lo que había hecho. Empezó a subir, hasta que ya estaba paniqueando en mi mente. No sé qué voy a hacer. Y se empieza a caer todo al ¿Qué piso. pasó en tu mente en el momento que oyes el chorro? Quería ponerle la mano. No. Es que no sabía qué hacer. Lo que sí estaba pensando es que había una puerta atrás del restaurante y estaba bien cerca del baño. Entonces, en mi mente pensé, en este momento yo me puedo ir. Es mi primer día. Yo me puedo ir, largarme y nunca regresar. Y va a ser una historia que ellos cuenten, pero para mí, pues ya, sigo. Pero sigo va a con ser mi la vida. primera mancha en tu currículum. Pero iba a seguir con mi vida. Pero pues Pero se manchó no el me piso, sentía güey. bien. No me sentía bien de hacer eso. Entonces, regresé enfrente y le dije a mi jefe. Entonces, él mandó a una señora. Una señora mayor, vamos a decir 50 años, y la mandó a limpiar. Entonces, esa señora me odió por el resto de sus días. Wow, no sé qué era más difícil si afrontar la situación. Las dos opciones que tenías en ese momento iban a ser complicadas. Sí. ¿Te escapas y quedas con culpa? ¿O quedas con culpa después de que la señora te sigue detestando? Yo haría lo mismo si fuera la señora. Sí. Bueno, yo pensé que me iban a mandar a mí a limpiar, pero mandó a la señora y yo empecé mi trabajo y a cortar y ya. Pero no dijiste, no, ¿cómo crees? Yo lo voy a limpiar. No. Ay, qué ¿Fue uno malo. de los días No, más largos? Oh, sí, el día más largo de mi vida. Y ese trabajo no me gustó mucho. ¿Cuál es tu experiencia para contar, Manny? ¿Experiencia de qué? Referente a lo choqueante que fue cambiar la vida en Estados Unidos. Bueno, en realidad, para mí tal vez después fue como la comunicación. Obviamente por no saber el idioma en este país, como decía Erwin. Sin embargo, cualquier otro trabajo para mí, mientras fuera de fuerza o algo así, no tenía ningún temor porque yo lo podía hacer. Siempre crecí trabajando en el campo, ayudando a mi papá, haciendo cualquier cosa. Entonces, por trabajo así de fuerza o algo de hacer así trabajo rígido, no había problema para mí. Pero en sí... no sabía cómo seguir direcciones tal vez y me quedé por un tiempo trabajando en el lugar, en ese Access Labor, por un buen tiempo porque no sabía otra cosa, ¿me entiendes? No vine a la escuela, algunas personas me decían, hey, ¿por qué no entras a estudiar? Y decía, no, pues yo vine a trabajar, no vine a estudiar. Y para la edad que yo tenía, sabes que no puedes trabajar oficialmente, ¿me entiendes? Pero yo no sabía eso tampoco, porque 16 años y estar trabajando de labor y allá, obviamente mi información que yo daba no era como que tenía los 16 años, ¿me entiendes? Era como que tenía, como que si fuera mayor. Entonces, estuve trabajando de muchas cosas, desde ayudante de, no sé, de lo que sea. No tuve un trabajo fijo. Más que nada, eso siempre te mueven de lugar en lugar. Y hasta una vez que, trabajando con alguien, por cierto, era un americano, ¿verdad? Y nos mandaron a trabajar en un solo sitio, así, solo nosotros dos. Y este gallo estaba bien alto. Y yo siempre he sido un poco más tranquilo, pero de niño era yo muy peleonero, ¿verdad? Pero llegando aquí ya dije que no. Pero esa vez iba tranquilo, ¿no? Y fui con este americano y yo no lo entendía tanto, pero lo que sí entendía es como que nosotros dos éramos laborers. So, nos mandaron a trabajar juntos. Llegamos a ese sitio, estábamos recogiendo basura, era el trabajo de ese día, recoger basura, llevarlo, tirarlo en los dumpsters, esos. Y él, como él era americano, hablaba con la gente, los trabajadores de ahí, les decía qué íbamos a hacer y él me lo decía a mí. Y entonces yo era como que el que trabajaba y él no trabajaba, pero él era el labor igual que yo, ¿me entiendes? Pero obviamente él es americano. Y cada vez me decía más rápido y no entendía lo que decía, pero su forma de expresarse, cómo me hablaba, entonces yo sentía que me estaba tratando de que yo hiciera todo el trabajo y él se quedaba. Ya tenías que hacer el trabajo de dos personas porque habían mandado a dos, pero él se podía comunicar. Y yo le decía en mi manera de expresión, ¿no? Que tenía que trabajar igual que yo, pero él no, él tranquilo.
So, bajamos en un cierto tiempo, bajamos a un sótano y estaba yo barriendo y recogiendo, pero él quería algo más rápido, ¿no? Y yo me enojé y le dije, no. Así estaba, eso sí sabía decir, ¿no? No. Y y él se enojó bastante. Tanto así que me agarró de la cabeza y me azotó así en la pared. en la pared. Wow. Y yo ya estaba enojado porque no, pues yo sabía que él tenía que trabajar igual que yo, pero llegó un punto que cuando me agarró la cabeza y me azotó en el concreto, que es de los sótanos, me enojé bastante. Entonces, como me enojé mucho, me volteé y lo agarré a patadas. ¿Lo golpeaste? Lo golpeé a pura patadas y no lo dejé moverse. Entonces lo tiré ahí y salí. Y ya era justo casi la hora de la salida. So, me recogieron y me llevaron al lugar normal, a la oficina. El otro día yo me aparecí como si nada. como si nada, ¿no? So, él ya se había quejado. Él había dicho, no, muchacho me golpeó y todo eso, ¿no? Porque él es americano. Pero entonces, y todos no le creyeron porque sabían que yo era un niño todavía para ese entonces. Y él era mayor, era una persona bien alta y era grande el muchacho. Nadie le creía porque ¿cómo es posible? Se estaban riendo de él. Hasta estaba quedando en ridículo. Sí, ¿cómo es posible que este niño dice que te haya pegado y cosas así? Entonces, ya no me mandaron con él, pero el no saber el idioma y no tener un trabajo que yo ejerciera fue un problema, digamos, en ese momento. Pero ya, esa fue mi experiencia, pienso, en los primeros días de llegar a este país. Wow. ¿Algo que haya envuelto golpes? No, mi primer día de trabajo no envolvió golpes. Pero sí, también tuve una situación con la cafetera. Porque yo... ¿Con la qué? Con la cafetera. O sea, okay, yo en México yo no tomaba café. La verdad que yo no tomaba café. Yo sí veía que mucha gente era muy adicta al café, pero a mí no me gustaba por lo amargo, ni porque le echara 1000 azúcar. La verdad que no me gustaba. Pero empezamos a entrar bien temprano. Entonces yo me desvelaba hablando para México todas las noches. Porque no trabajé como por 2 meses, o 2 semanas no trabajé. Y entonces ya después las primeras 2 semanas que llegaste aquí, no trabajaste. Okay. Entonces ya después me entré a trabajar ahí, que era una factoría. Y eran como las 5 de la mañana y yo tenía bastante sueño. Y me dijeron, ¿por qué no te tomas un café para que te alivianes? Y yo no sabía utilizar la cafetera, entonces... Ves que le tienes que echar cierto café para... Bueno, depende de la cafetera. Le tienes que echar ciertos granos a la cafetera. Entonces, o era molerlo. Sí, entonces yo le eché un chingo, así le vacié. Y se hizo, entonces el café se hizo y era bastante fuerte. Y yo no estaba acostumbrado al café y me lo tomé. Y yo dije, pues me imagino que así sabe aquí. O sea, yo sé. O sea, dije, aquí sabe así y me lo va a tomar. Y ya ni le quise echar de azúcar porque dije, pues no lo va a componer. Me imagino que aquí sabe así. Y dije, bueno, ni modo, me lo tomé. Pero tú sabes que la cafeína te hace temblar y el corazón entonces te hace vomitar. Entonces me hizo vomitar y yo dije, o sea... Y yo pensaba como que yo sentía mi corazón latiendo al 1000 por hora, así como... Y yo dije, me voy a morir, o sea, no, me voy a morir porque no debí de haber tomado café. Y yo pensé como que el café era una droga aquí también en ese momento. Eso, ¿no? O sea, de alguna manera lo es. O sea, prácticamente de alguna manera lo es, pero en vez. ese momento yo decía, quizás el café de aquí es como más como droga que en lugar de café, y me dio tanto miedo. Pero ya después le platiqué a mi tío qué es lo que había pasado y me dijo, no, es que nunca habías tomado cafeína y eso es lo que te provoca la cafeína. Y yo, okay. Eso pasó en mi primer día de trabajo. A mí me llamaba mucho la atención ver cómo los americanos con los que yo trabajaba traían tabaco dentro del labio todo el tiempo. ¿Lo han visto? Sí, ya. Algo muy asqueroso para mí, la verdad. No, ¿Quieres que te cuente algo asqueroso? ¿Los beisbolistas son los que hacen? Sí, ¿no? Yo trabajaba con un grupo de gente blanca que todo el tiempo traían el tabaco. Entonces, en la mañana yo me tomaba mi café, pero después yo guardaba la mitad porque de alguna manera como que a la mitad del día necesitaba otra vez ese boost. Entonces, lo dejé en la camioneta de la construcción, ¿right? Pero estas personas que usan tabaco están escupiendo todo el tiempo y normalmente lo hacen en su vaso de café cuando se les acaba. So, mi copiloto pensó que yo me había acabado mi café
y empezó a escupir en el vaso. So, Ya sabes. llegó, Y te lo me tomaste. su- ¿Lo tomaste completo? Güey, yo nomás sentí cómo me pasó aquí. Y hasta dije, yo no remojé mi concha, hasta pensé así, dije, yo no remojé mi concha, right? Y de repente que me dice, Perico, like, ¿es tu café? Y le digo, sí. Me di cuenta que no lo hizo intencional porque trató de detenerme y fue demasiado Ya tarde. estaba. Oh. Sí. Ya había pasado todo. ¿Te decían perico? Sí me decían Perico. Por Pedro, no sé. Oh. Nomás O sí porque te- ¿Porque te gustaba? No, jamás en la, jamás en la Porque vida. no te callabas, güey. Porque hablaba mucho. Yo me imagino Pero- que eso era. Entonces, el café te sabía diferente, Manuel, las tortillas. Para ti, Héctor, una experiencia que haya tenido que ver con comida, la comida en la escuela. No, la comida de la escuela aquí ni se siente como que es comida real. Obviamente las cosas cambiaron mucho cuando Michelle Obama puso todo lo de la salud y cambiaron mucho de los lunches de la escuela, pero eso hizo hasta más que todo, nada tenía sabor, todo se sentía como que era de fábrica, de cosas que encuentras aquí en el dólar, en el El freezer section. Ajá. Y, Los taquitos están buenos ahí. y pues, si tienes hambre vas a comer, obviamente. No es Ajá. que no comí porque todos los días andaba comiendo, pero no sé, no me gustaba. Yo siempre agarraba los sándwiches ya hechos en vez de lo Ujú. que estaban sirviendo porque todos los días servían algo diferente, pero también muchos de los días tenían una línea separada de pura pizza y esa línea estaba llenísima comparada a lo que estaban dando en ese día. ¿Y tú qué extrañas de los alimentos en México? ¿O extrañaste en ese entonces? Porque ahora ya está un poco más... ¿Alimentos? Ujú. Quizás como... Las memelas. es que hay muchas cosas de Toluca, como los tacos de cecina. Creo que los tacos de cecina que venden en Toluca son diferentes a los que venden aquí. En Fuego de Chavo. No, pero son bastante diferentes. Entonces, creo que los tacos de cecina, en general, la comida de mi madre era pues bastante todos. Hay un guisado que ella sabe que me encanta, es chorizo en chile verde con papas. Ese es mi favorito. Ujú. Siempre va a ser mi comida favorita. Entonces, creo que eso era lo que más extrañaba de México. Y aparte, tantos días como que se festejan en México y aquí nadie los pela. O sea, o toda la gente está muy ocupada en el día al día, en el trabajo, que los días no los celebran. Creo que las posadas de México, el Día de los Muertos también. Ujú. O sea, sí hay como, ahorita ya es como más de marketing, pero en aquel entonces no. Eso me molesta porque siento que desde que existe la película ¿Cuál película? Coco, entonces Ah. ahora como que nadie veía lo hermoso de una tradición y ahora es más porque está trending. Trending. Sí, Ya. sí. Entonces creo que eso también en Toluca hay una exposición que se pone todos los días el Día de los Muertos, que es la Ujú. Feria de la Alfeñique. Bueno, se pone antes y nada más creo que dura 2 días después, creo. Se llama la Feria de la Alfeñique, bastante grande en los portales y es como muy tradicional. Que son como artesanías comibles. Right? Sí, calabritas de chocolate, de azúcar, borreguitos de azúcar y todo. Entonces, Ujú. eso lo extrañaba, todo eso. ¿Y lo Todo. extrañas todavía? Sí, todavía lo extraño. De hecho, apenas agregué a un primo que ya tenía años que no hablaba con él y él subió historias que andaba en la Feria del Alfeñique y o sea, si antes de niño me gustaba mucho, ahora de grande lo veo porque ya está como más en grande, ya tienen más como más iluminación, ya tienen más todo, entonces se ve más bonito. Entonces sí lo sigo extrañando eso, la verdad. ¿A ti te gustaría conocer algo específico que no hayas tenido oportunidad, pero que sabes que existe en México, especialmente porque tus hermanas son muy dadas a la cultura? Like, ¿qué sería? Yo solo quiero ir a ver a mi familia. Yo creo que sí me gustaría visitar muchos lugares, pero obviamente lo que tenemos aquí en Estados Unidos, Miami, Los Ángeles, he visitado esos dos, entonces de ese punto de vista no quiero ir para algo, wow, yo quiero visitar a mi familia porque los extraño mucho y hay muchos que no he conocido que quiero ir a verlos. Lo más cercano, la vibra más cercana que me da México, curiosamente, es los mercados en Los Ángeles. Por alguna razón, cuando estás caminando ahí, Ok, se sí. siente un poco como esa vibra, los puestos de comida, los mercados, se siente muy,
Yo creo que por eso me encantan Los Ángeles. Sí, Ya. cuando fui con mi familia a Los Ángeles, ahí visitamos en unos mercados donde venían muchas tienditas y como una flea market, le llaman la vaquita aquí, Ujú. de puras tiendas, puros puestos, y eso es lo que me dijeron mis primos, que así es. Si hay un lugar que se parece a México, es aquí, donde todos están ahí. Los Muy bonito. tianguis. Ajá. Wow. Sí, es muy... Bueno, eso, 3 personas muy diferentes, pero tienen en común algo que les llena a los 3 y es un poco el deporte. Ujú. Y hace poco tuvimos la oportunidad de grabar un poco sobre un maratón que decidieron correr. Sí, sí, sí. Por puro gusto. Sí, creo que es curioso cómo la vida te va conectando con lo que tú estás haciendo. Aparentemente piensas que no, pero la vida te va conectando con lo que tú decides hacer. En este caso yo fui como corriendo nada más como porque yo lo puedo hacer, así dije. O sea, literal, dije, voy a correr y lo voy a hacer. Entonces, eventualmente yo tengo mi camino de cómo seguir corriendo como cada año en la carrera de Rocky. Y después cuando empezamos obviamente el proyecto, y conocí a Héctor, conocí a Manuel, ellos también me comentaron que ellos corrían y todo, entonces empezamos como que, creo que todo empezó por la aplicación de Strava, creo que Sí. Porque se agregaron o sí, algo. nos Sí. agregamos en Strava y todos veíamos que uno corría 10 y otro corría 7. Cálmate. Otros no corrían nada. Otros no No corríamos entrenaban. nada. La carrera de Rocky, para las personas que nos ven en otro lado, es una carrera anual que se hace en Filadelfia, Sí. justo donde se grabaron las películas. Estoy Ujú. correcto. Sí, parte de la película donde se graba desde Rocky va corriendo se llaman los Rocky Steps, de hecho, en Filadelfia. Ujú. Entonces, es cada año que hacen eso ahí donde está la estatua de Rocky también. Entonces, cada año se hace eso. Y ahí es donde empezamos a conectar con Héctor. Pero yo le di más seguimiento. Tal vez no el que yo quisiera, como el que le pienso dar ahora. Pero era como que aún seguía así el seguimiento. No sé, de Héctor. ¿De Rocky? Ajá. Pues Porque es- también corrieron Rocky los Sí, 3. corrimos los 3 Ujú. Rocky. Yo lo corrí porque Manny fue el año pasado y hay miles de gente. Este año yo creo, bueno, tú lo puedes comparar a cómo fue el año pasado. Yo corrí el año pasado, fue la primera vez corrí, o sea, no conocía a nadie que conocido que hubiera ido, ¿no? Pero yo dije, pues, voy a ir a correr, ¿por qué no? Yo no sabía ni cómo era, ni nada, ¿no? Y fui, pero sufrí bastante porque tenía shin splints en los pies, pero aún así los corrí, porque quería mis medallas, ¿no? Entonces dije, el próximo año lo voy a volver a correr. Y estaba frío. Y bueno, tú corriste esa vez también. Pero no se conocían. No nos conocíamos. Yo lo conocí a Erwin cuando vino a la sesión Ujú. de fotos. Viniste con tu hijo. Que Oh, fueron Dos días después. Que fueron como 2 días después. Y Hoy coincidieron. Ajá, Ok. y Manuel estaba que no se podía Apenas si mover. podía moverme. Y me dijo, es que corrí la carrera. Y- Pero hay diferentes Y distancias. él bien presumido. O la Yo carrera de corrí, Rocky dice, es... Ajá. tranquilo. Y él andaba así, bien tranquilo. Es que es muy competitivo. Ya. La carrera de Rocky Yeah. son 2 carreras, un Ajá. 5K y una carrera de 10 millas. Las 2 juntas se hacen un medio maratón, pero muchas personas solo corren una. So puedes Una de las elegir dos. 5K, 10K o medio maratón, que es Exacto. ambas. Exacto. Ujú. Y la cosa es que las 2 se corren muy, muy diferentes. Entonces, Ya. para los que escogen las 2, no es que puedas darle todo a las 2 porque se corren diferentes. Porque hay gente que inclusive está caminando y tienes Ujú. que ir esquivándoles. Sí. Ok. O sea, el diferente tipo de velocidad que maneja toda la gente es... Y pues obviamente si tú llevas... Hay mucha gente que ya está como muy arraigada a lo de correr, entonces corren más rápido, tienen mejor velocidad cada milla, entonces es diferente. Dime, ¿tú cómo te preparas para correr un maratón? Para correr un maratón a veces no me preparo, pero y de hecho creo que es decir que yo a veces no tengo ni preparación para las carreras. Pero hay algo que sí quisiera como comentar con más que nada Héctor, porque Bueno. porque Héctor no conoce como mi background, o sea, toda mi Atlético. vida ha sido trabajo duro. Mi vida ha sido trabajo duro, ha sido así y a lo mejor como que yo me he mantenido tanto, o sea, yo sé la capacidad que yo tengo. Hablo,
al respecto por eso, ¿sabes? Porque puedo saber que yo he estado trabajando duro toda mi vida. La resistencia para mí es mental. Es como primordial, o sea, yo sé que puedo sacar cualquier cosa por de resistencia. Algo que tenga que ver con mi cuerpo, yo te puedo decir si lo voy a aguantar o no lo voy a aguantar. Realmente te puedo decir en el instante. No me da miedo decir que no puedo, sabes que la neta no puedo, no se puede. Y ya, entonces creo que es eso, más que nada. A veces aunque no tenga preparación la voy a terminar. Como que tu entrenamiento ha sido tu vida ha sido tu entrenamiento y por eso sientes capaz que puedes hacer lo que puedes hacer. Que es un poco el caso de Manuel, haber crecido, como dice, cuando estaba en la frontera, que no le costó mucho trabajo, fue precisamente porque ya viene de un historial en donde tenía que caminar por largos trayectos. Claro. Entonces, pero tú sí te preparas. Pues para correr, me he preparado, digámoslo así, para medios maratones, que son 13 millas y algo, ¿no? Pero para maratón completo no me he preparado, aunque ya he corrido 2 no oficiales. pero para medio maratón sí, esta vez sí me preparé un poco y aún así me doblé el tobillo corriendo en el medio maratón de Filadelfia, el de Rocky. Entonces, ni por mucho que me haya preparado, esos accidentes ocurren. Acabas de decir que has corrido 2 no oficiales. Entonces te levantaste una mañana y dijiste, voy a correr un pinche maratón yo solo porque quieres. Bueno, siempre he tenido una espinita para ese tiempo había pensado, ok, si corro de casa hasta Old Newcastle y regreso, siempre he pensado eso, ¿no? Y lo he visualizado algún día. Entonces, una vez que fuimos a trabajar un fin de semana, estuvimos en Filadelfia grabando todo ese fin de semana hasta el domingo. Decidimos tomar el lunes de descanso, ¿no? Un día, creo que era día festivo o algo así. ¿Y tú decidiste no descansar? Yo me desperté esa mañana y abrí los ojos a las 6, se me abrieron los ojos y sabía que no íbamos a trabajar porque decidimos no trabajar. Digo, ¿qué hago hoy? Y me acordé, digo, ¿qué tal si corro de aquí hasta allá donde el que siempre quiero correr, ¿no? Igual, así me tomé todo el día, no voy a trabajar hoy. Y agarré mi mochilita, la llené de agua y mis electrolitos y empecé a correr así tempranito. Me vine corriendo. Ese fue mi primer maratón que corrí y iba a correr más porque tenía que llegar a casa. Pero solo logré llegar aquí al estudio porque ya mis piernas ya no daban, ya no podía, ya se me había ya acabado todas las fuerzas, arrastrándome casi llegué aquí al estudio. Prácticamente no sabían, me faltaban como otras 8 o 9 millas de aquí para casa. Entonces, gracias a Dios estaba David aquí. Y le dije, David, hey, ¿me puedes llevar a casa? Andaba arrastrándome. Sí, dice. Y ya después ahí vi a Héctor que viene llegando y haciéndome preguntas. No me recuerdo. Yo llegué ese día al estudio como a las 10, algo. Para mí era temprano. ¿De la noche? No, ¿De la mañana? Era como la 1. Ok, pues yo llegué al estudio ese día a trabajar, aunque era día de break y yo me sentía bien, así como que, wow, nadie más va a trabajar excepto yo. Entonces, pero Manuel ya había corrido un maratón. Manuel ya había corrido todo un maratón y cuando llegué le pregunté, ¿vas a empezar? Y me dijo, no puedo. Y yo, ¿qué está pasando? Corrí desde mi casa, corrí un maratón y ya había terminado, ya no se podía mover. Pero lo interesante para mí es que un año antes de hoy, Manny no había corrido por ¿cuánto tiempo? Por 10 años. Mínimo 10 como años. más de 10 años no había corrido. Antes corría. Y Erwin no se prepara para las carreras, obvio, pero... Y yo este año empecé a correr más serio, pero mi primer maratón en marzo no me preparé tampoco, nada más lo hice porque quería y mi amigo nos lo propuso y entonces lo hicimos juntos, pero a que llevo con eso es que los tres completamos esa distancia que muchos no pueden hacer sin prepararse por meses y meses, pero nosotros yo creo que lo vemos en una forma diferente que es más de lo físico. Después de vamos a decir 10, 15 millas ya no es físico. Es mental. Pero a ver, ellos dos han tenido una vida de trabajo desde muy pequeños, caminado a distancias, corrido, él jugaba soccer, todo eso, pero tú realmente creciste aquí con una vida diferente, entonces su entrenamiento de ellos ha venido de más atrás. Dame los 3 tips que tú utilizas más antes de correr un maratón. Bueno, primero te tienes que preparar, obviamente. Lo ideal sea que te prepares mínimo por 2 meses.
muchas personas en 3 meses, 4 meses, porque cuando estás corriendo algo así, vas con una meta y no puedes llegar a esa meta si no estás preparado. Si tu cuerpo, tus piernas no están preparadas para esa distancia, porque son mínimo 3, 4 horas, mínimo, de lo que te vas a tomar a terminar esa distancia. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que siempre hablamos es que te tienes que hidratar, no solo con agua, porque muchas personas piensan que el agua te hidrata, pero necesitas más que solo el agua, que son electrolitos, todo eso. Y pues al final yo creo que te tienes que preparar mentalmente a estar listo a sufrir, porque va a llegar un momento donde no vas a querer seguir, y ahí es cuando tú te tienes que proponer que vas a terminar, no importa lo que pase, lo que sientas, vas a terminar porque vas a terminar. Las 3 cosas que no debemos hacer antes de correr un maratón, hermano. Tomar. No puedes tomar antes del Alcohol. maratón. No puedes tomar Ajá. antes la noche Alcohol. anterior del maratón. No La puedes- noche, solo la noche anterior. La noche anterior, toda esa semana no Ajá. puedes estar tomando. Yo, el primer maratón que hicimos este año con Héctor y Te salió la cruda en la... me salió la cruda durante el maratón. Ajá. No había tomado un día antes del maratón, pero sí 2 días antes. Y creo que es uno de los peores errores que puedes cometer. Porque deshidratas tanto a tu cuerpo, el alcohol deshidrata tanto a tu cuerpo que es imposible o sea, a menos que realmente te agarres, literal, vacíes 1 kilo de sal en un agua y realmente puedas recuperar todo eso. Los electrolitos son sales. Sí, sí, Sal, ajá. potasio. Ajá, Ujú. entonces es diferente. Y todo eso conlleva, si no estás como bien hidratado, todo eso te conlleva también que tu cuerpo empiece con los calambres. Todo calambre viene de deshidratación. Entonces, cuando te empiezan a dar calambres durante el maratón, que fue lo que nos pasó, que nos pasó durante esto, Sí. es imposible correr, por más que le quieres caminar, aunque sea de ladito, o como si estuvieras bailando duranguense o algo, no Inclusive puedes. cuando los encontramos, todos traían como Sal, polvo es sal, blanco es sal, todo en eso la es sal. frente y me di cuenta, esto es sal. Sí. Sí, Sí, like, entonces it's insane. eso también, otra cosa que no debes de hacer es como tratar como de forzar, como vamos a poner, si tú haces ejercicio todos esos días, no tienes que darle a las piernas durante esos días, no puedes darle a las piernas, o sea, no puedes darle como normalmente entrenas, no puedes darle duro, tienes que hacerlo como muy leve, o sea, si nada más mantenerlas, como moverlas, prepararlas. Y Pero no deja de ejercitarte, ¿no? pero no dejas de Porque- ejercitarte, claro que sí. porque- Y la otra que no debes de hacer es como no confiarte, ¿sabes? Porque no importa la preparación que tengas, hay personas que se han preparado y no terminan. Creo que no debes de confiarte, creo que no importa lo que sea, ni tampoco te debes de cuitear, creo. Ujú. Entonces creo que eso es lo que no debes de hacer, las 3 cosas que no debes de hacer. Manuel, ¿qué piensas en ese momento cuando estás corriendo un maratón y sientes que ya no puedes más? ¿Cómo agarras un segundo aire? ¿Cómo agarro el segundo aire? Yo en este último que corrimos los 3, a los 3 nos dio calambre, ¿verdad? Sea por lo que sea, sea por falta de sal o electrolitos o Preparación lo que física. sea, o preparación física, yo me estaba gritando a mí mismo, like, todos estos días que estuviste entrenando, ¿para qué? Like, Ujú. que yo puedo, like, ¿Te estabas gritando Yo mismo. interiormente No. o like... así en voz alta, tengo que decirlo, porque Ya. normalmente no lo hago en cualquier cosa, pero ahí es como, hay veces que necesitas escuchar de alguien, pero no hay nadie que te esté gritando, pues te gritas tú mismo, ¿no? Pues, Sí. tienes que escucharlo, o sea, de algún lado tienes que escucharlo. Y en este caso yo me lo gritaba a mí mismo, que yo puedo todavía, ahí me ando arrastrando. ¿Te acuerdas cuando andábamos ahí que te dio el calambre? Ajá. Y yo te pasé Y luego yo te pasaba, ajá, tú y me tú me pasabas, pasabas, así sí. íbamos corriendo. Pero más adelante así yo me gritaba, like, tú puedes, like, ya falta poco, y todo este entrenamiento, ¿para qué? ¿Me entiendes? Todo ese apoyo que uno mismo se da. Automotivación le Sí, llamaríamos. ajá, eso, dices, like, okay,
ya voy a llegar, ¿no? Y me estaba saboreando el steak. Creo que en algún momento te lo dije. 3 veces me Ya, dijiste. estaba- Quiero un steak con un bagel. Like, yo dije, like, ¿está delirando? Like, ¿en qué momento conecto un steak Sí, y porque un yo bagel? tenía Like, hambre y me estaba imaginando un steak al rato que llegue. Eso, prácticamente como esas cosas me motivan a seguir, a seguir corriendo, aunque arrastrándome, pero sé que solo va a ser por un rato nada más. Obviamente. ¿espiritualmente haces algo? Like, ¿piensas en algo divino o solamente crees en ti? No, obviamente yo sé que Dios, yo soy fiel, ¿no? Yo creo en Dios, y yo tengo fe que Dios nos ayuda, nos guarda, pero también sé que Dios nos da esa fuerza para poder soportar, para poder hacer cosas que a veces humanamente no se pueden, porque para mí Él es mi ayuda, Él es todo, pero siempre vamos a tener que poner de nosotros, porque como cualquier situación, ¿ves? A veces topas pared y lo primero que haces es regresarte. Dices, no, pues ya no puedo seguir adelante porque a mis fuerzas no dan, no, pero tienes que empujar, tienes que seguir, porque somos seres que no nos detenemos, podemos seguir a hacer cosas grandes, podemos hacer cosas que si te esfuerzas, a veces con más esfuerzo puedes lograrlo. Y no solo, porque ya no puedo, mis piernas ya no me dan, pues ya no, ¿ves? No, a veces puedes tener más fuerzas todavía, solo que no lo has descubierto, a veces no sabes. Y mucho de nosotros es lo que nos ha pasado, especialmente en los que hemos estado corriendo, que a veces no entiendes ni cómo llegaste, pero llegaste. Y eso es lo que tienes adentro guardado interiormente. What about you, Héctor? ¿Qué piensas cuando tu cuerpo siente que ya no, pero tu mente siente que sí? ¿De dónde sacas esa fuerza? Pues yo creo que mi fuerza la saco obviamente, como Man dice, de Dios. Yo siempre lo conecto del sufrimiento que pasó Dios, Jesús, y todo lo que hago en mi vida yo siempre lo conecto a eso, que si Él sufrió lo que sufrió, yo puedo con esto. Esto no es nada para mí, porque nunca voy a llegar a sufrir así tanto como Dios ha sufrido. Además de eso, yo siempre como que me quedo en el momento. No trato de pensar en lo que está afuera. Trato de, en verdad, vivir en ese momento. Por eso también me gusta correr sin música. Me estás diciendo que disfrutar el sufrimiento Sí. es algo positivo. Sí, exacto, porque en el otro lado de ese sufrimiento es un crecimiento que está pasando dentro de ti, que en ese momento no estás notando, pero te está cambiando completamente. Porque, por ejemplo, en mi primer carrera que yo experimenté todo eso, sufrí más en esas 2-3 horas que había sufrido casi en toda mi vida. Y eso me cambió mucho porque noté después de eso los cambios en mí mismo, como es algo como personal. Y ahí es cuando me volví adicto a sentir ese sentimiento de sufrir, porque cuando estás ahí, lo único que quieres hacer es no sentir eso y no estar en ese momento, pero ya cuando ya estás calientito y ya te tomaste tu tiempo, es como que quieres regresar, porque no hay manera de llegar a ese momento. Entonces yo solo me enfoco en sufrir bien en ese momento y paso a paso, es lo que me digo, paso por paso, vamos poquito por poquito y llegas al final. ¿Y cómo determinar exactamente cuando de verdad es un ya no puedo? No creo que hay un ya no puedo, además de si te Me rompes refiero a un hueso o algo Pero me así. refiero a eso, no tanto que te rompas un hueso, pero llega un momento en el que tu cuerpo por naturaleza va a dejar de responder. Ujú. ¿Me explico? Like, Sí. ¿En qué momento? Porque en la última carrera hubo un Ujú. momento en el que tú dijiste, ya no puedo, Ujú. pero sí podías. ¿Cómo Sí. determinar exactamente ese ya no puedo real? Ujú. Pues en ese momento cuando yo te dije ya no puedo es porque en verdad sentí que ya no podía. Ellos van a ver que no podía ni caminar. Y yo si puedo caminar voy a seguir. Pero en ese momento estaba parado y no podía ni mover mis pies porque todo estaba así rígido, todo completamente. Y pues ahí nunca había sentido eso tampoco, entonces por eso dije ya mejor aquí acabo. Esto se convirtió en un desastre, empezó como un ego run, todo por nuestros egos y ahora ya ni puedo caminar. Pero tú, Pedro, es el que me dijo que siga y pues entonces yo en ese momento me dije, si puedo seguir un poco, pues ya. Y te dije, si no puedo, si en verdad no puedo, me regreso. Pero ahí es cuando me aventé, todavía teníamos más de 1 hora por terminar y
con pasitos los Yeah. alcancé a los chicos. A mí por primera vez en mi vida me dio calambres. Es la primera vez que experimento lo que es un calambre porque no sabía que era un calambre. El primer maratón que habías corrido no habías experimentado calambres. No. ¿Tiene que ver el clima? No, para mí tenía que ver más... no era falta de electrolitos porque yo llevaba suficiente. Puede ser porque no comí suficiente. Y lo otro para mí es más que nada es que corrí un poquito más rápido de lo que corrí la otra vez. Y eso afecta al final. Porque la primera vez que lo corrí, no corrí la misma velocidad. Corrí un poco más lento. Y sí me cansé, ya casi no podía, pero nunca me dio calambres. Pero esta vez aumenté un poquito, como unas 7 millas, lo corrí a un paso más rápido. Entonces cuando me desgasté, ya no tenía más energía. Obviamente es cuando me dio los calambres y es lo que siento, que pienso que es lo que más pasó. Pero por primera vez me dio calambres y está horrible. Y ahí los tres andábamos arrastrándonos como grillos. Wow. ¿Qué experiencias en tu vida crees que te hayan hecho tan competitivo? Creo que yo siempre desde chico, siempre quise ganar. Siempre no quería perder. Y la verdad que de chico casi no me tocó ganar. De hecho, me tocó perder más que ganar. Pero con el tiempo de los años, yo me di cuenta de que yo tenía un potencial bastante, o sea, para cualquier cosa que me decidía. Creo que era el miedo que yo tenía porque, no sé, me daba miedo muchas cosas. Me daba miedo como incluso las montañas rusas, me daba miedo, todo eso me daba miedo. Ahorita de hecho skydiving, de hecho me quiero certificar de skydiving para poder aventarme yo cada vez que yo decida sentirme vivo. Entonces, todo eso me Cada fue vez muy- que decidas sentirte vivo, Sí, acercarte a la muerte te hace... sí, creo que sí. Entonces, Bueno. te empiezas a ser adicto a la adrenalina. Dios mío, me caí. Entonces, te empiezas a ser adicto a la adrenalina. Y Ajá. entonces, yo empecé a sentir como de que yo no podía perder ciertas, o sea, no puedo perder ciertas cosas. Y empecé a, como, no sé, creo que mi carácter empezó a cambiar, ¿sabes? La verdad que era muy cerrado. Creo que todos mis amigos que ven y que escuchan el podcast podrán confirmar cómo yo era antes. Pero después cambió todo, cambió mi forma de ser, cambió mi forma de ver la vida. Entonces, o sea, si pierdo y está bien, ¿sabes? Héctor, le mandé un mensaje yo a Héctor después de que él posteó un video, no sé qué fotos, y le dije, algún día, hijo, algún día. Y él me contestó como de que no solamente te voy a ganar, te voy a destruir y te voy a hacer... Y me dijo, te voy a hacer como que de que te bajes tu Te voy a ego. volver humilde. Me voy a volver, o sea, me Y voy a nada, poner ¿no? humilde. Todavía Me voy a no. dar un baño de humildad. No. Y la verdad es que sí, la verdad me molestaría si no lo haces, ¿sabes? A mí también, No a mí espero menos de ti, la verdad. Y yo sé que el día que ¿Se me están ganes, retando? no, y yo espero que el No. día que lo hagas, Bueno. la verdad, es porque yo di lo mejor de mí, lo vas a hacer, Sí. obviamente. Estaría molesto si no lo haces, entonces lo vas a hacer, pero no te la va a poner fácil. Uno de Eso 50 sí. ahora. Eso sí. No, bueno, a llegar a lo que tú decías antes Ujú. también, yo lo veo así también como Erwin, yo siempre era así desde chico. De hecho, yo cuando jugaba videojuegos me enojaba tanto cuando me moría que destrozaba mis controles y los tiraba y gritaba. Esos son gritaba angry todo. issues, Héctor. Sí, bueno, sí, pero venía siempre de lo mismo. Yo quiero ser el mejor, quiero y debo ser el mejor. Y no solo ahí, eso me siguió toda mi vida, hasta en la escuela. Aquí en los Estados Unidos, cuando jugaba fútbol, yo me propuse ser el capitán y lo hice porque yo quería. Y Ujú. quería hacer eso. Y eso me llevó al gimnasio y ahora a correr, que es lo mismo. Yo quiero ser mejor, pero comparándome a mí, al yo que era hace un año. Y obviamente eso nos hace competir entre nosotros porque, aunque no lo digamos, somos así, los tres. Nos gusta competir, nos gusta eso. Tú tocas algo muy importante hace un momento en los cambios que has hecho en tu vida. Todos, bueno, no todos, pero muchas personas que conocemos un poco de tu vida anterior sabemos todo el cambio que has hecho. ¿Le atribuyes esto al deporte? Sí. ¿O gran ayuda? Sí, creo que... no sé, siento que si yo no pudiera refugiarme en esos lugares, por decir como en correr, en jugar fútbol, en México que jugaba mucho frontón con la mano, o sea, realmente
yo creo que yo estuviera en otro tipo de ambientes, que fue como el camino malo en el que estuve, el primer podcast que tuve contigo, hablé de todo eso. Entonces yo creo que yo estuviera como refugiándome en lugares equivocados, ¿sabes? Entonces yo creo que toda la gente que me conoce de hace años aquí, creo que todo el mundo me ha dicho como, ¿qué fuerza de voluntad tienes tú para cambiar tu vida así tan radicalmente? Porque pues yo puedo ser furia, y también puedo ser furia en días viernes, sábados y domingos, pero Bueno. también puedo ser esa persona que hace lluvia a la misma vez, ¿sabes? Bueno. Entonces, Oh, Lluvia de fuego. con un chingo de rayos. Pinche aguacero. sí, sí, sí. Un twister. Ok, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuál ha sido tu proceso de cambio? Danos algunos tips para las personas que han vivido ciertas experiencias, cómo hacer cambios en su vida. Creo que el mayor error que la gente comete es, ahora sí, valga la redundancia, no aceptar el error. Creo que el primer paso que da la persona que quiere cambiar es aceptando realmente que no está bien. Y cuando te das cuenta que lo que tú estás haciendo está mal, o quizás digas tú, es que yo lo hago así, o yo lo quiero hacer así, quiero que pienses cuántas veces lo has intentado. Y si has fracasado más de 2 ocasiones, eso está mal. Tienes que darte cuenta que tu modo o la forma en la que lo haces está mal. No está bien. Quiere decir que tienes que cambiar. Entonces, Que estás tropezando con la misma que piedra. estás terminando en el mismo lugar. Yo sentía que yo decía, como por decir, ok, voy a dejar de hacer esto un tiempo, pero después volví a caer. Y volví a caer. Y volví a caer. Entonces era como que esta no es la forma correcta, ¿sabes? Por más que trates de decir, oh, lo voy a dejar por tiempos, oh, voy a hacer esto. No, no, no. O sea, no hay un demero. Tienes que hacerlo o no tienes que hacerlo. Así de sencillo. Entonces creo que tienes que aceptar tus errores y ver cómo puedes mejorar como persona, qué es lo que necesitas hacer, qué es lo que quieres hacer, hacia dónde te vas a dirigir, cómo lo quieres hacer, realmente para poder hacer todo lo que quieres hacer. Tú, Héctor, tu fórmula que has aplicado para los cambios que has hecho en tu vida. Pues yo siempre, como dice Erwin, yo me analizo a mí mismo y tomo tiempo a ver qué me gusta de mi vida y qué no me gusta, o qué me gusta de mí y qué no me gusta. Y ahí es donde empiezo, porque si no sabes qué quieres cambiar, pues cómo vas a llegar. Y ahí es cuando yo como que me creo una imagen de la persona que quiero ser, y ahí es cuando empiezo desde los pasos, que esa persona cómo actúa, cómo es con otras personas, cómo compite. Estoy creando la persona que quiero ser. Tienes que dejar muchas cosas que no te van a llevar ahí, y sea amistades, o sea vicios, hábitos. Así yo lo veo. Yo siempre empiezo con esa imagen. ¿Y tú, Manny, cómo te mantienes siendo la persona que eres? Bueno, no sé cómo soy, pero pero sí. Una de las cosas que yo trato de hacer también es no cerrarme, ¿ves? Porque a veces crecemos con ciertas maneras o ciertas cosas que hemos estado haciendo. Estar siempre abierto a aprender. Creo que aprender, ser enseñable, que alguien puede llegar y decir, se puede mejorar esto, se puede hacer esto, o cambiar tus hábitos. Todas esas cosas para mejor. Pienso que eso nos ayudan. A eso me ha ayudado a mí, porque, por ejemplo, yo no soy ningún corredor. En este caso de correr no soy alguien profesional, ni tal vez no lo sea nunca. Pero hay muchos hábitos que uno puede aprender de las personas que lo hacen, y hay ciertas maneras de hacerlo bien también. Y no solo hacerlo bien porque es la manera correcta, sino también es porque es beneficio a tu cuerpo. Yo admiro a Erwin, que lo hace así, ¿me entiendes? Como A lo Viva México. a lo Viva México. Pero en mi caso, no es que no lo pudiera hacer. Yo puedo hacer lo mismo, tal vez como lo hace él. Pero no estoy dispuesto a pagar un precio alto con mi cuerpo si algo sale mal. ¿Me entiendes? Entonces yo, para no pasar por eso como nada más así, yo prefiero entrenar, prefiero prepararme a lo más que pueda para que cuando llegue ese día de competencia, lo que tengamos que hacer, no vaya a pasar eso, ¿me entiendes? Entonces
simplemente trato de buscar información, cómo hacerlo mejor. Y no solo en esa parte, sino en cualquier otra área de la vida. Pero en este caso lo comparo ahí porque es algo que estamos haciendo los tres. Y tomar medidas y esforzarse. Y también no solo lo hago porque por ego, por todas esas cosas, ¿no? Y aparte que me gusta es porque, por ejemplo, hacemos fotografía, hacemos video aquí, trabajamos. Y yo quiero seguir haciendo esto por mucho tiempo, ¿me entiendes? Y para mantenerme en forma o para mantenerme flexible necesito moverme. Y es algo que yo estoy tratando de hacer también. No solo lo hago porque, para ganar competencia y todas esas cosas, no para nada. Sino es para que yo me sienta bien y pueda hacer mi trabajo más eficiente por más tiempo. Eso sería lo que yo quiero hacer. O no sé cómo sería. El siguiente año, los maratones, los más que pueda. Creo que una de las metas, y estamos platicando con Héctor, de tantas carreras que queremos hacer. Entonces, las más que se puedan. ¿Cuánto es un promedio de alguien profesional, entre comillas, que corre en un año? ¿Tienen el dato? ¿Que corre en un año? Un maratonista, ¿cuántos maratones corre? No más de 2, porque la cosa es que te tienes que preparar el entrenamiento. mucho. Entonces, más de 2 maratones al año sería no muy sano. No es que no es sano, pero como decíamos, si vas a correr algo, te tienes que preparar y te tienes que preparar bien para cualquier tiempo que quieras llegar. Y toma mucho entrenamiento, si lo quieres hacer bien. Si lo quieres hacer a lo Viva México, haz los que quieras. No, o sea, a eso voy yo, porque dices tú que yo no sabía eso, pero si te das cuenta, nosotros corrimos 2 entonces en este año. Nosotros no somos En menos de 6 3, meses. Sí, él corrió ¿no? 3 en menos de 6 meses. Oh, ya sí es cierto, tú hiciste el ultra, tú por hiciste cierto. ultra. Tú hiciste el ultra, sí es cierto. Sí, él hizo ultra. Wow. Sí, pero ya cuando estás corriendo más te das cuenta de las distancias y el tiempo y todas esas cosas cuentan bastante. No solo correrlo, ya cuando te metes tienes otras ¿cómo se dice? Aspiraciones, ¿me entiendes? Ajá. Romper tu propio récord o cierta distancia, hacerlo en menos tiempo. Y todo eso no es fácil de Y romperlo. sí puede haber un desgaste físico en donde el tiempo no sea suficiente para recuperarte para el siguiente. Yo creo que sí. Y Sí. lo único que va a pasar es que te va a afectar. En Te tu va a afectar en caso, tu propio- corriste 3 en... ¿Qué serían? ¿En un promedio de 6 meses? ¿8 meses? Como 8 días. 8 meses. ¿Y tú sentiste que del primero al último sí hubo completa oportunidad de que te recuperaras? Sí. Yo creo que máximo 2 semanas, un mes se recupera tu Ok. cuerpo, pero como decíamos, es la preparación que hace que llegues a tu tiempo, a tu meta que quieres llegar. Hablando de eso, yo creo que sí también quisiera como decir, la carrera que hicimos el año, esta carrera que hicimos nosotros la vamos a hacer el siguiente año, entonces vamos a invitar como a más gente, que seamos aunque sea 10. ¿O quieres hacerla? Sí, quiero hacerla formalmente? formalmente, entonces That es would una be idea cool. es una idea que estamos creando, estamos buscando sponsors. Cálmate. ¿Cómo lo logré en la carrera? Sí, estamos Ok, buscando. Ajá, Tienes un año para entonces, prepararte. pero sí estamos en eso. La verdad que sí, yo sí tengo en mente eso de hacerla cada año, porque sería como algo muy Would be bueno. nice. Para que les gane esta vez, ¿no? Pues esta es la idea. Esto se idea está es poniendo esa. intenso, señores. La idea es esa. Estos élites. Bueno, pues muchas gracias por compartir su experiencia. Se les admira y se les respeta. Y mil gracias. No, Gracias a gracias, todos, gracias, gracias Gracias a todos. mis hijos.